Buenas tardes y
Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien? Ahí sí, ya me veo. Estaba acá, no me veía. A ver chicos, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Qué le pasa, Carito? Nada. ¿Seguro? ¿Todo bien? Ahí Ahí vamos. vamos. A ver chicos, por favor, vamos. Pues atentos a la lista. Hecho. Araceli Magua, falta. Pablo Enchundia, Gente. Ingrid Cagua, falta. Cecilia Carcelén, falta. Mariana Cárdenas, Buenas tardes, ingeniero. hola Marianita. Sandra Cedeño, Presente, ingeniero. Carla Fiallos, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Carolina Guerrero, Presente. Olga Jaime, Buenas tardes, ingeniero. Presente. Leonardo Panchi, está Leonardo, falta. Paola Tapia, no se encuentra Paola. Presente. Presente. Ah, listo, Paola. Pero no bravita, no bravita, tranquila nomás. Mayra Tuapanta, no se encuentra, falta. Leti Vera, Presente, ingeniero. Cecilia Yagual, no se encuentra, falta. José Llanes acaba de ingresar, listo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, José. Listo, tengo falta de Araceli, de Ingrid, de Cecilia, de Leonardo, de Mayra y de Cecilia igual. Ok, hecho. Listo, chicos. Bueno, en la semana número 8 ustedes tenían la socialización de las notas, ¿sí? Con lo que ustedes estaban en este caso eh, en función de las actividades que habíamos desarrollado, ¿sí? En este caso, pues lo que nosotros vamos a generar o vamos a revisar un poquito es cómo fueron desarrolladas o sacados los promedios, ¿no es cierto? Tomar en consideración que hemos realizado tres test en el parcial, en la semana uno, semana 2 y semana 5, ¿sí? Adicionalmente tenemos la evaluación, eso es como aprendizaje en contacto con el docente. Como aprendizaje autónomo, la tarea de la semana 3, semana 6 y semana 7. ¿Ok? Como tarea del APE, la tarea de la semana 4. ¿Ok? Y la prueba parcial del aprendizaje, que era el examen en la semana 8. ¿Sí?
Se procedió a realizar el respectivo promedio, ¿sí? Para cada una para cada una de las tareas. Y con eso vamos obteniendo los promedios con respecto a cada uno de sus notas, ¿ok? Ustedes saben que en función al reglamento de evaluación estudiantil tenemos que evaluar los cuatro indicadores, ¿no es cierto? El aprendizaje en contacto con el docente, el práctico experimental, el aprendizaje autónomo y el examen final. Cada uno de estos tiene su puntaje, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo califico todo sobre 10, pero en función a lo que dictamina el reglamento de evaluación estudiantil, se hace la ponderación o se hace la regla de tres para la nota respectiva. En tal virtud, el aprendizaje en contacto con el docente, 2.5, el APE, 2 puntos, el aprendizaje autónomo, 2 puntos, y la evaluación parcial de los aprendizajes, que es el examen final, sobre 3.5. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, En función de lo expuesto y en función a las notas que ustedes han ido obteniendo en cada uno de sus indicadores, ustedes tienen las siguientes notas, ¿ok? Recordarles que de igual manera el sistema, el CIANET, les hace la ponderación de manera automática sobre 5, y en este caso la nota que ustedes ven reflejada en el libro del Excel puede ser que varíe con algunas centésimas. De hecho, más de eso no va a variar, y eso es porque yo trabajo con los con todos los decimales de las notas. ¿Sí? Entonces, en función a eso, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Araceli Amagua tiene una nota final de 6.92 sobre 5, 3.46. Pablo Anchundia, 9.13 sobre 5, 4.56. ¿Sí? Ingrid Cagua, 9.36 sobre 5, 4.68. Cecilia Carcelén, 8.39 sobre 5, 4.19. Mariana de Jesús, 8.52 sobre 5, 4.26. Sandra Cedeño, 8.76 sobre 5, 4.38. Carla Fiallos, 8.57 sobre 5, 4.28. Carolina Guerrero, 8.24 sobre 5, 4.12. Olga Jaime, 8.12 sobre 5, 4.01. Leonardo Panchi, 7.81 sobre 5, 3.91. Paola Tapia, 9.16 sobre 5, 4.58. Mayra Toapanta, 7.64 sobre 5, 3.82. Leti Vera, 8.65 sobre 5, 4.32. Cecilia Yagual, 8.15 sobre 5, 4.07. José Llanes, 9.08 sobre 5, 4.54. ¿Sí? Mencionarles que de hecho existen algunas notas que no fue, que tienen una nota baja porque no han presentado. Por ejemplo, Araceli Yamagua y Mayra Topanta no presentaron la tarea de la semana 6. ¿Sí? Entonces eso les perjudica y eso hace que tengan una nota un poco más baja. Sin embargo, a pesar de todo, las notas o el promedio general de todo el curso es de 8.45, y eso es digno de una felicitación, chicos. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a las notas. En cada una de sus tareas han sido generadas una retroalimentación para que ustedes puedan entender el por qué tienen esa nota. Sin embargo, estoy presto a cualquier tipo de inquietud, a cualquier tipo de situación para que ustedes me vayan mencionando y podamos ir subsanando de ser el caso. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con respecto a las notas, chicos? y que participación en clase no entra dentro de calificaciones, ¿no? No les estoy evaluando, pero en este parcial sí voy a hacerlo, Caro, porque en definitiva
solamente un cierto número de compañeros que participan y el resto no participan y eso también no está bien. Entonces sí voy a hacerlo, voy a tomar un puntaje adicional con respecto a participación en clase, Caro, para hacerlo en promedio con el aprendizaje en contacto con el docente, pero a partir del segundo parcial. Ya. Inge, por favor, ¿podría habilitar para la revisión del examen? Del examen del segundo parcial, del primer parcial, Sí, en este momento. ¿No les habilité ya? No les he habilitado. Listo, está habilitado, Marianita. gracias, sí. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con respecto a la socialización de las notas? ¿No? Ay, ¿Seguro? Inge. Perfecto. Creo que entraron alguien atrasado, por favor. Araceli Magua, ¿era? No. Ingrid Kawa. Buenas tardes, presente. Ingrid, listo, ya está registrada su asistencia. Cecilia Carcelén. Buenas tardes, ingeniero presente. Listo, Ceci. Leonardo ingresó o no? No ingresó. Mayra tampoco. Cecilia Yagual tampoco. No, listo, se quedan con la falta. Listo, chicos. Entonces, como no hay inquietudes, no hay rectificación en las notas, entonces creo que esta parte queda subsanada. En tal virtud, solicito de la manera más comedida procedan a la revisión de las notas socializadas en su plataforma del CIANET para que puedan revisar. De pronto yo cometí algún tipo de error en el momento de transcribir las notas, entonces es importante de que lo revisen en el CIANET para que lo puedan, para poder rectificar de ser el caso. De hecho, entonces ya están pasadas las notas al CIANET y por favor revisen esa parte también. ¿De hecho? ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Inge, Perfecto. Listo, tengo profe, una si le puedes consulta, subir un poquito para ver la pantalla. tengo una consulta de una pregunta del examen que me sentía un poco confundida. Me equivoqué en la primera pregunta. No, le comento por qué fue mi duda, porque según lo que había repasado, aquí, por ejemplo, en la pregunta 3 que se refiere a la dimensión tecnológica, mencionaba pues que se enfocaba en la utilización de la tecnología, pero no en desarrollar herramientas tecnológicas, o sea, digitales. Es que, a ver, es que no es solamente el desarrollo de herramientas digitales, sino es la utilización y el desarrollo de herramientas digitales que mejoren el acceso a la información y los recursos. Entonces, por eso era una Ujú. confusión, porque yo dudaba bastante en responder esta pregunta, porque dije, es que se enfoca es en que se mejore la sociedad o los requerimientos sociales a través del el buen uso o utilización de las herramientas digitales. Entonces, por eso quería preguntarles. Claro, no, pero es el desarrollo y el uso. Dígame, Caro. Dije una pregunta. Verá, cuando usted hace los exámenes, hace la prueba, en algunas preguntas él le pone para que elijamos, yo que sé, dos o tres respuestas.
Una pregunta, ¿usted siempre le pone solo que haya dos respuestas o que haya más de dos? Porque yo fallé en las que eran de poner algunas respuestas. Por lo Ujú. general, yo escogí dos bien, pero siempre habría una que como que me confundía y por esas contestaba mal. O sea, mi pregunta es para saber las próximas si va a haber dos o tres, porque si no, Es que va a em, depender de la pregunta, Caro. Hay ocasiones en las que tiene dos, hay ocasiones en las que tiene tres. ay, Sí. Ahí depende de la pregunta. nos hace Y en, sufrir. y en el caso Pero que de eso sí que le sea, aseguro, como mínimo van a ser dos. Inge, y en el caso de que se escojan dos, por ejemplo, pero de las dos, una es la correcta y otra está Le hace también un válido, poco. le hace válido la correcta nada más. Ah, ya. Y Ujú. si escogí tres, Le hace válido las las dos, dos pero correctas, ahí sí hay una penalidad. ya ve, he ahí el problema. Pero porque ya seleccionó las dos correctas, por ejemplo. Claro, o sea, qué chistosos. O sea, si cojo, selecciono las cuatro, me va a salir supuestamente bien. No, es que hay que No, no escoger las solamente dos, para dos. las respuestas correctas. Si es que cojo las respuestas correctas y adicionalmente cojo una adicional, entonces ahí sí va a haber una penalidad. Ay, Inge, Inge, qué cruel usted. ¿Yo por qué? Si así son las reglas del juego. Tienen que estar Póngale dos. seguros de sus conocimientos. Tres en multitud. Claro, entonces ahí más bien, entonces coja las cuatro, pues. No, Háblese. no, tampoco. Ponga de dos, en serio. Créame que ay, me hizo doler la cabeza ese día, una maravilla. Pero si el examen estaba facilito, Es que sí fue merengue. Merengue, merengue. el examen estaba facilito Sí, estaba. estaba fácil, pero las que son de dar diferentes respuestas, como que sí son de Entonces pensar ya bien. voy a hacer solamente de ese tipo de preguntas, entonces, Caro. Ay, no sé así. Me boto de la... Para que exista merengue. Lo que pasa es que hay que leer bien en el enunciado, cuando dice qué aspectos. Por ejemplo, ahí ya es más de una respuesta. Obviamente, Por ejemplo, sí, si pero dice qué aspecto, ya es una sola. De ahí también obviamente, digo que, sí, ajá. pero, o sea, yo ya leo y digo, ah, no, esto también puede ser, ¿no? Porque sí, concuerda y toma, Como que sí mal. parece, como que sí parece, pero no ha sido. Exacto. Esos chicos. Listo, chicos, entonces hemos cumplido también con parte de la socialización de las notas, a pesar de que ya estaban socializadas las notas en la plataforma. Sin embargo, era bueno y era conveniente también el realizar la socialización de las notas en función a lo que estaba estipulado y en función, y hacerles una explicación también, de hecho, de cómo salía el tema de su nota como tal. Entonces, si no existe ningún tipo de inquietud, ningún tipo de situación, vamos a proceder ya con la nueva clase de esta semana. ¿Sí? En esta semana, pues vamos a abordar, bueno, en esta situación tenemos un test de igual manera establecido para para las 8:30 de la noche del día domingo, que es lo que normalmente suelen pedirme ustedes, que sea pasado las 8 de la noche, por el tema de que lleguen a casa y todo el tema, para que puedan realizarlo. Entonces, en esta situación, lo que vamos a hablar o en esta semana vamos a abordar son las principales tendencias de innovación social. Cuando hablamos de las principales tendencias de innovación social, lo que buscamos es de que ustedes se analicen cuáles son esas principales tendencias de innovación social, distinguiendo entre los enfoques tradicionales y emergentes, así como también los modelos de intervención e implementación utilizados en diversos contextos para abordar los problemas sociales de manera sostenible y colaborativa. Cuando hablamos de los enfoques y modelos de innovación social, tenemos dos grandes corrientes, tenemos dos grandes categorías, si se lo quiere ver, o clasificaciones, si es que se lo quiere ver de esa manera. Y son los enfoques tradicionales y emergentes y los modelos de intervención e implementación. Vamos a enfocarnos un poquito en estos enfoques, y básicamente cuando hablamos de estos enfoques y especialmente de los tradicionales, ¿sí?
Estos se centran básicamente en abordar esos problemas sociales a través de la filantropía. Y ahí viene un tema, y ahí viene una pregunta para ustedes. ¿Qué entienden ustedes por filantropía? ¿Qué es la filantropía? Ser generoso sin esperar nada a cambio. Ya, sí, Básicamente. sí, correcto, sí, Mariana, efectivamente, y es una muy buena referencia de lo que significa filantropía. Y de hecho, la filantropía también de alguna manera está vinculada o está conexa con lo que conocemos como la caridad, ¿no es cierto? Sí. Y ahora hago otra pregunta. ¿Será que el gobierno o los gobiernos hacen algo de filantropía? Sí, Tal vez, un sí. poquito. A través de los Poquito. hospitales, por ejemplo, Solca, dando los Pero bonos, Solca, por ejemplo, Solca no pertenece al gobierno, ojo. pero sí aporta al gobierno como apoyo, pues, o sea, y forma No. parte también. Y también los bonos que entrega el gobierno. Por ahí más bien, ¿sí? Y de hecho en la época del gobierno del cual son muy afectos Pablo y José, Firmes. ahí, se dispararon el tema de los bonos, ¿sí? Porque sí, efectivamente antes teníamos bonos, pero estaban generados o específicos únicamente para temas de energía eléctrica y de combustible, que son los dos grandes bonos más, o subsidios Los en este subsidios. caso, que eran los más fuertes que tenía en este caso el gobierno. Sin embargo, a partir del 2008, empezamos a tener otro tipo de subsidios o conocidos también como bonos, con los cuales de alguna manera hacen algo de filantropía el gobierno, ¿sí? Sin embargo, los enfoques emergentes destacan básicamente la importancia de la colaboración que tenemos entre los diferentes sectores, como por ejemplo el mismo gobierno, ¿sí? Pero el gobierno también utiliza o hace este tema o esta coordinación o este trabajo en conjunto con empresas y con organizaciones sin fines de lucro, como los que mencionaba Mariana, que en este caso es Solca, ¿sí? De tal manera que se puedan crear algún tipo de solución sostenible en función a problemas sociales. Y obviamente, claro está, ahí tienen algún tema de contraparte, porque por ejemplo, las empresas privadas o las organizaciones sociales que están sin fines de lucro, de alguna manera tienen que subsistir, ¿no es cierto? Y ahí es donde empiezan a hablar o empiezan a aparecer todas estas fundaciones, todos estos comités, estas organizaciones que de alguna manera tratan de solventar cierto tipo de deficiencias en conjunto con el gobierno como tal. ¿Sí? Entonces, de esta manera los modelos de innovación social se van específicamente con enfoque los enfoques tradicionales, ¿sí? Y los emergentes tienen esa característica, tienen esa posibilidad. Pero cuando hablamos de modelos, en este caso, ya un poco cambiando del modelo, ¿no? Hablando un poco del modelo de intervención e implementación. Estos modelos, en cambio, exploran un poco más los procesos y los sistemas de impulso de innovación social, ¿sí? Que en donde de cierta manera enfatizan o generan un poco más de importancia con respecto a la participación comunitaria, ¿sí? Y esta participación, y si ustedes se dan cuenta cuando hablamos de los otros, del otro enfoque, del tradicional y emergente, ¿existe participación comunitaria dentro de estos enfoques o dentro de este enfoque de innovación social? O sea, en sí Sí. la innovación al ser social, hablar de social es con apoyo comunitario. No necesariamente, Caro, por eso es Formular la comunidad para de que sea parte de. claro, es que de hecho
En el enfoque tradicional y emergente, a la comunidad no se le toma mucho en cuenta de manera participativa como tal, sino que simplemente se le toma en cuenta como un beneficiario de la innovación social, ¿sí? No Es es que por se... ejemplo, perdón, es que por ejemplo ahorita lo que hay el derrame en Esmeralda que van a crear un bono emergente, me imagino, o a las familias afectadas por el derrame de crudo. Ujú, ¿ya? Sí, efectivamente, o sea, y le preguntaron le preguntaron a la comunidad, ¿necesita el bono? No lo han preguntado, pero de que es necesario, es necesario. Exactamente. Entonces, los enfoques tradicionales y emergentes lo que hacen es identificar esos problemas sociales que están presentes, que son visibles, ¿sí? O que de alguna manera la comunidad los hizo visibles y sin necesidad de que la comunidad o que la población o que la sociedad como tal solicite una intervención, el gobierno, las entidades no gubernamentales o sin fines de lucro, hacen una intervención social dentro de esto y buscan una solución a ese problema visible que fue detectado. En cambio, los problemas, en cambio, más bien dicho, perdón, no los problemas, sino el modelo de implementación lo que busca es ese tema de participación comunitaria, en donde la comunidad se convierte en un actor importantísimo dentro de la innovación, porque ya no se convierte en un ente pasivo, sino en un ente activo, ¿sí? Un ente que de alguna manera participa, que de alguna manera propone incluso el tema de soluciones a los problemas que le atañen a la sociedad como tal. Entonces, de ahí nace cierto tipo de conceptos, como por ejemplo la co-creación. ¿Qué significa la co-creación? ¿Qué es la co-creación? Es poder crear algo, unirse para crear algo. O sea, la colaboración de todos para poder llevar a cabo un fin. Ujú. Correcto, Mariana, es la colaboración en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, fíjese en cómo la misma sociedad se convierte en un colaborador para la creación o incluso el diseño de las soluciones. Y ahí también se introduce otro término que se llama el codiseño, ¿sí? Entonces, abordar esos desafíos sociales a través de una co-creación, de un codiseño. ¿Creen ustedes que va a tener un mejor impacto con respecto a la solución de los problemas sociales? En teoría sí, porque están participando todos los entes que se involucran en esa ayuda social. Ujú. Y sí, efectivamente, como dice Pablo, ¿no es cierto? Sí, va a haber una mejor relación, va a tener un impacto mucho más positivo de esas implementaciones, de esas soluciones que se han ido desarrollando, creando, diseñando, en función al trabajo en conjunto, en función al trabajo mancomunado que puede tener las empresas privadas, la comunidad, el gobierno como tal, con respecto a a la solución de su problema como tal. ¿Sí? Otro de las cosas, otro de los contextos que nosotros podemos abordar con respecto a los enfoques tradicionales o emergentes es de que a menudo estos están centrados en la caridad, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, es decir, la filantropía, como una forma de abordar estos problemas sociales. Sin embargo, también los enfoques emergentes, cuando hablamos en temas de innovación social, de alguna manera se orientan hacia soluciones de alguna manera un poco más sistemáticas y sostenibles. ¿Qué significa soluciones sistemáticas, chicos? ¿Qué será el tema de sistemático? ¿De dónde viene? De procesos, ¿crees?
Correcto, José, de los procesos, ¿sí? De alguna manera estar estandarizado, de que tenga un proceso definido y de hecho sistemático viene también de sistematizar, ¿no es cierto? De sistemas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera está involucrada también el tema de tecnología o el tema de que esté bien establecido, bien definidos los procesos. Y ahora la pregunta del millón, ¿será que cuando nosotros tenemos soluciones sistemáticas, ¿sí? Tengo un mensaje, procesos, correcto, Mercedes, ¿sí? ¿Será que cuando nosotros tenemos soluciones sistemáticas y sostenibles, estas soluciones serán a mediano, a corto o a largo plazo? Pienso que se debe estructurar a los 3 tiempos. Ya. Pero si hablamos de problemas sistemáticos, ¿por qué creen que tendremos que sistematizar o establecer un proceso como tal? Para que se vayan dando las soluciones a medida que van gestionándolas. Ya. Acuérdense, o sea, centrémonos en que hemos identificado un Para ir proceso comparando los resultados. para ir comparando los resultados. Sí, puede ser, ya, puede ser. Pero cuando nosotros hablamos de soluciones sistemáticas, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es de que efectivamente tiene que ver con procesos, de estandarización de procesos, de estandarización o de alguna manera una guía en la que vayamos diciendo este problema se lo soluciona de esta manera, ¿sí? Paso uno, dos, tres, cuatro, de alguna manera, de manera muy general. ¿Esto qué significa? Esto significa de que este problema social con el cual nosotros estamos interviniendo, con el cual nosotros estamos trabajando, pueden irse generando o repitiendo. Eso hace que nosotros pensemos de que este procedimiento tenga que ser o esta solución tenga que ser efectuada a largo plazo. ¿Por qué? Porque puede ser de que es un problema recurrente en el cual nosotros no existe o no hay una manera específica de, de completar o de solucionar de manera inmediata, pero que tiene que irse generando en función a cuando vaya apareciendo o en función a cómo vaya generándose a largo plazo estos inconvenientes, ¿sí? Entonces, el impacto de alguna manera, al hablar de soluciones sistemáticas y sostenibles, crean un impacto a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué, como les digo, por qué a largo plazo? Porque el mismo hecho de que esté sistematizado puede ser que se genere en constantes, en repetidas ocasiones y se vaya generando esto en un tiempo no corto, sino perdón, en un tiempo amplio. ¿Sí? Adicionalmente, cuando hablamos de estos enfoques emergentes, también podemos mencionar de que de alguna manera van a priorizar el empoderamiento de las comunidades y de los individuos para participar activamente en el diseño. Y ahí empieza a hablarse de lo que habíamos mencionado ya, o empieza a hacerse una especie de cambio entre este enfoque tradicional y emergente al enfoque de la intervención e implementación. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Inge, ¿y cuál es su opinión sobre los bonos o las caridades que se brindan a, a la clase más necesitada? Es muy complejo, Mariana. Muy personalmente yo no comparto mucho con el tema de los bonos, ¿sí? Porque de alguna manera lo que hacemos es hacer que, Mantenerlos más pobres, perdón. mantenerlos más pobres. Sí, porque a la larga sigo recibiendo una ayuda y esa ayuda hace que me sienta conforme y no busco la posibilidad de generar mi propio ingreso y de mantenerme con ese ingreso. Sí, Profe, disculpe que le interrumpa.
Y ahí puedo acotar el tema de que una inclinación política no siempre está de acuerdo con todo. Correcto. Y en este caso yo estoy en contra de eso de los bonos, porque es para mí es una falla que si pudieran rectificar el partido de Revolución con esta innovación de eliminar esos bonos, creo que tendría más acogida. A qué voy? Una política de Estado, una política económica que va a ayudar a estas personas vulnerables. Es el mismo hecho de atacar donde tiene que atacar en el tema de seguridad, empleo, educación y salud. Yo no necesito darles más. Yo sé que con eso voy a fomentar con nuestras políticas y no necesito los bonos. Los bonos podría ser en el sentido de centros de atención o en las escuelas con los desayunos, que eso sí es muy importante, los desayunos escolares, donde tengan ese tipo de ayuda. Pero el bono no sabemos exactamente qué lo están utilizando. ¿Y cómo No es sabemos si utilizado? está bien, no sabemos si está bien enfocado, ¿no? Y no hay una estadística correcta para decir, ¿sabe qué? Esta persona sí necesita. Hay muchas personas que cogen el bono y tienen dos, tres casas, son renteros, sí son adultos mayores, pero tienen sus posibilidades económicas normales para poder vivir. Y hay gente que sí vive en extrema pobreza y no lo tiene. Van Entonces, en su, primero van en su Toyota Hilux doble cabina a cobrar el bono. exacto, exacto, o sea, y una situación en la cual yo no estoy de acuerdo. Para eso, ahí en como alternativa de estar con ese tema de los bonos, políticas de trabajo, de salud, de educación, que esa es una parte fundamental para poder desarrollar Correcto. a las personas. Eso, profe. De hecho, Pero lamentablemente el socialismo está enfocado en la caridad. eh, La ideología socialista está enfocada en la caridad, en mantener a la clase necesitada, en no mm, darle trabajo, en quitarle como al rico dicen, para darle al pobre que no trabaja. como había escuchado, como había leído en algún lado de que el socialismo de alguna manera busca tener al pobre pobre, pero con la esperanza de que va a cambiar su, su estado, su situación financiera. Y ustedes, de alguna manera, chicos, o sea, ojo, yo tampoco no es que comparta al 100% con todas las cosas de la derecha y tampoco comparto con todas las cosas de la izquierda. Hay cosas buenas de izquierda y hay cosas buenas de la derecha y es por eso que yo alguna vez, si recordarán ustedes que cuando hicimos o cuando recibimos la asignatura o vimos la asignatura de realidad nacional, acordaránse que hicimos un taller en el cual poníamos a mesa de discusión las dos tendencias, ¿sí? La izquierda y la derecha. Y de alguna manera habíamos llegado a una conclusión de que hay cosas que sí son importantes de izquierda, pero también hay otras cosas que son importantes de la derecha. Y una de las cosas importantes de la derecha es tener la posibilidad de generar su propia riqueza. Y claro está, para generar su propia riqueza tienen que existir las condiciones adecuadas para poder generarla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no, incluso en la forma en la que yo doy clase, en la que enseño las cosas, ¿sí? Yo no les doy haciendo, yo no les doy las cosas tan fáciles como tal. Yo les hago que trabajen, les hago que de alguna manera se esfuercen para poder conseguir su nota, ¿no es cierto? Y esto va ligado a este viejo y conocido refrán, si es que es refrán, yo no enseño, yo no doy el pescado, yo enseño a pescar y de alguna manera la sociedad deberíamos trabajar de esa manera, en generar las condiciones necesarias, que sería el pescado, enseñar a pescar para que puedan conseguir su pescado, que sería el trabajo, sus ingresos económicos, ¿sí? Entonces, sin embargo, existen en todas estas corrientes políticas que de alguna manera a la sociedad polariza, ¿sí? Y ahí es en donde a nosotros como sociedad nos rompen y políticamente hablando nos separan y nos hacen de alguna manera contrarios y si cuando de alguna manera deberíamos obtener las mejores prácticas de todos los lados, no solamente de izquierda, no solamente de la derecha, sino de todos los lados para poder aplicarlas en bien de la comunidad. Y ahí es en donde entra innovación social.
¿sí? Y ahí es en donde justamente entran estos tipos de enfoques que estamos estudiando, porque de alguna manera estos enfoques lo que buscan es desarrollar modelos o iniciativas que permitan ser de alguna manera escalados, implementados, replicados en los diferentes tipos de contextos que podemos encontrar dentro de la sociedad. Y me refiero a los contextos, a los problemas sociales. José hablaba muy claramente, el tener un buen sistema de salud, un buen sistema de educación. Eso es prioritario y no es solamente para la parte no solamente para la izquierda, sino también para la derecha. El pueblo que tenga salud y el pueblo que tenga educación, créanme que lo tiene todo, porque tiene todas las herramientas para poder solventar y subsanar esos problemas que como sociedad podemos generar. Claro está de que de ahí entran un montón de situaciones adicionales que coadyuvan de alguna manera a estar en la situación en la que nos encontramos actualmente como sociedad y como país. Sin embargo, ahí está lo que siempre les he mencionado también, ¿no? Nosotros estamos para cambiar al mundo. ¿Y cómo cambiamos el mundo? Cambiando primero nosotros, con esas pequeñas cosas, con esas ¿Querés pequeñas... revolución? Cambiando la Cambiarlo mente. primero en tus hogares. Exactamente. Primero debemos revolucionar nuestros hogares. Y como había mencionado en algún instante, ¿no? Fruto de esa capacitación que les había comentado que fui a hacer, lo único que tenemos seguro cuando nacemos es la muerte. Entonces, ¿qué tenemos por perder? Nada, al contrario, todo es ganancia. ¿Sí? Podemos fracasar en un emprendimiento, sí, pero de ese fracaso vamos a aprender. Entonces, no es que no todo es pérdida. Siempre vamos a tener algo de ganancia. No posiblemente puede ser que no sea una ganancia económica, pero sí va a ser una ganancia en aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Ahí Pero está aquí el enfoque, tendría que profe, aplicarse la es colaboración, Inge, porque, o sea, para poder sacar adelante no solamente nuestro país, sino muchos países. Imagínense lo que está pasando ahora en Bolivia, también el socialismo está pasando lo mismo que en Venezuela. Entonces, para poder, creo yo, en mi opinión, sacar adelante a un país, es que las bancadas políticas tienen que dejar a un lado eh, esa ambición que tienen por el poder o por enriquecerse de la plata del pueblo para sacar adelante realmente al país. Nuestro país, lo mencionamos a cada rato, es rico en frutos del mar, en la agricultura, las exportaciones. O sea, tenemos tanta riqueza, pero estamos bien empobrecidos. Ujú, Entonces, si se pusieran la mano realmente en el corazón como ecuatorianos y quisieran sacar adelante el país, pues yo creo que nos posicionaríamos de mejor manera, pero en cambio no podemos crecer, no podemos avanzar por, porque siempre están queriendo llegar al poder, pues como les explico, para robarse el dinero sin importarles para nada el país. ujú. Correcto, Mariana, efectivamente, y algo que nos indica Pablo que en el chat, somos pobres de educación y de cultura, y efectivamente. Ese es es uno de los grandes malos que tenemos, grandes males que tenemos como país y como sociedad. Sí, y hablo de no solamente de la sociedad ecuatoriana, sino de la sociedad latinoamericana. ¿Sí? ¿Cuál es el hábito por ejemplo, no, no nos vamos muy lejos, cuál es el hábito de lectura que tenemos? ¿Sí? De manera profe, general. disculpe que le interrumpa, pero es que hay una ignorancia al extremar socialismo y capitalismo, porque confundimos el socialismo con comunismo. Entonces, no sabemos todavía poder definir cuáles son las tendencias políticas de manejo de un país. Entonces, lo llamamos, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana como socialista, pero el hecho de que se quiera tener libre y acceso a todas las oportunidades para poder ejercer ya sea un negocio o cargos públicos, eso me parece que no es socialismo, porque simplemente es un derecho que todas las personas tenemos para poder aplicar, ya sea en este tema y Ujú, no llegarnos al capitalismo y al monopolio, donde los poderes políticos, económicos, que lamentablemente se manejan por el dinero, por el poder económico, son los que manejan banca y las empresas que tienen más poder. Entonces, el tema es que no sabemos definir todavía cuál es
el tipo de ideología que se está manejando. Mezclamos el socialismo con el comunismo cuando hablamos ya también del tema de la dictadura. Y no estamos en eso, sino que tenemos que saber aplicar las leyes que tenemos ahora, la Constitución, defender. Esta es nuestra base como ecuatoriano. Y ese es uno de los principios básicos de Fuerzas Armadas, que a veces se tergiversa el sentido de la defensa de la Constitución, más no del gobierno de turno. Entonces, son cosas importantes que como sociedad y la ignorancia nos hace pensar que estamos yéndonos a extremos de extremos, cuando no es así. Y debemos abrirnos un poco más al pensamiento, a las normas, a ver qué es lo que tenemos y cómo nos podemos defender y cómo podemos exigir. Eso lo quería acotar eso, profe. Sí, José, y de hecho en alguna instancia, en algún momento yo había mencionado, hay algunas conceptualizaciones del movimiento como tal, al cual ustedes son de alguna manera afectos, que son muy buenas. El problema es en la forma en la que se les aplica y la forma en la que la corrupción de alguna manera se ha ido apoderando de todos estos aparatajes del Estado como tal. Entonces, hay cosas que efectivamente son buenas, pero hay otras cosas que efectivamente hay que mejorar de manera imperativa y de manera inmediata. Y eso lamentablemente nos lleva a tener una situación actual bastante caótica a nivel de sociedad. Porque efectivamente, como usted menciona, José, no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera entre nosotros para poder exigir a las personas que están al frente de un gobierno, ¿sí? Y nos cegamos tanto por las pasiones generadas por estos movimientos políticos en las cuales no vemos incluso más allá de nuestras narices. Y ustedes se darán cuenta de que en muchas ocasiones tanto gobiernos como de izquierda como de derecha tienen sus problemas de corrupción, pero muy personalmente, y de esto me hago cargo yo, ¿sí? Muy personalmente en el movimiento de la Revolución Ciudadana se vio mucho más el tema de corrupción. Y no necesariamente por parte del presidente o del expresidente como tal, sino de sus mandos medios. Y lamentablemente los mandos medios hacen que quede mal la persona, la cabecilla como tal. Entonces hay... Exactamente, profe, es lo que me está pasando ahorita. Yo le pongo un ejemplo básico en una materia, en formulación. Yo siempre he liderado los grupos y lamentablemente por aves circunstancias uno descuida un momento el liderazgo que uno tiene y se desquebraja todo, el Ujú, control. así Entonces, es. yo, es un ejemplo tan básico como eso, o sea, es un ejemplo de un grupo, imagínense, tres personas. Del grupo de una tarea. Sí, de una tarea, exactamente, donde no hay liderazgo, el que esté pendiente, que controle, que revise, que verifique, todo se va, todo se va en desorden. Entonces, Ujú. el gobierno de la Revolución Ciudadana, exactamente como usted dice, no es, no es de que vamos a tener puro perfecto en el manejo. Estamos tratando con seres humanos imperfectos. Ante la creación de Dios somos imperfectos y vulnerables a fallar. Yo puedo ser la persona que puedo determinar que mis acciones van a ser intachables, pero llega un punto en que yo voy a desquebrajar y no voy a ser perfecto y voy a fallar. Ujú. Sin embargo, la ideología en general se basa en un control. Cuando hay un buen liderazgo y un buen control, todo se maneja bien, pero cuando se pierde Y es que eso, y profe, es eso que es es bien complicado porque tampoco, ahí viene un tema también del tema que se habla en administración, que hablábamos del darles las tareas, ¿cómo se llamaba eso? No es del hogar, ¿cómo es la palabra se me fue? Eh, Cuando uno le delegar, da ¿cómo? delegar. Delegar. El tema de las delegaciones también a veces es importante, pero siempre debe tener control y liderazgo, Ujú. porque pasa esto, pasa estas corrupciones, pasa este libre albedrío, que imagínense todos como seres humanos tenemos ese libre albedrío y sin embargo no somos perfectos. Aquí nadie puede decirme que es perfecto y que es el mejor ciudadano del mundo, no, porque algún rato cometió un error o posiblemente pueda cometer. Entonces, el control del liderazgo es importante para este tipo
de manejo. Y el país es Correcto. lo que se necesita, un liderazgo enérgico. Ujú. Listo, chicos. A Pero ver, yo no estoy de acuerdo en lo que usted menciona, de que Correa no sabe lo que pasa a su alrededor. Si él es la cabeza de todas las cosas, entonces no podemos decir que son sus colaboradores los corruptos y que le hacen quedar mal y le salpican, pobrecito. Eso no es cierto. Yo le pongo un ejemplo medio vulgar. El que le traicionan es el último en enterarse. pero se entera. Se entera a la final, pero ya al último. Claro. A ver, chicos, vamos a hacer un break de unos 10 minutitos, ¿les parece? Vayan a tomar agüita, calmen los ánimos, ¿sí? Y A regresamos, almorzar. y regresamos en 10 minutitos. ¿De hecho? Ok, Listo. 10 minutos, por favor. Está más bueno que el debate de ayer. Efectivamente, Caro. Mejor que el debate de ayer. de verdad que sí. Aquí sería el Profe, para momento. terminar nomás, yo hubiera puesto una pregunta, mejor dicho, un parámetro. ¿Qué le parece? Yo hubiera puesto que todas las preguntas y acusaciones que se hagan sean firmadas por fiscalía, con la opción de que ellos no puedan ir a mentir cualquier cosa. O sea, si yo declaro alguna situación en esa entrevista o en ese debate, esté con fiscalía como declaración. Que si yo miento, tenga la opción a que me puedan hacer una contrademanda. Eso hubiera puesto como reglamento yo en la cadena, en el tema del debate.
Chicos, denme 2 minutitos más, por favor. Estoy en una situación por acá. Siga ahí. A ver, chicos. A ver, chicos, buenas. Regresamos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, listo. Ya. A ver, chicos, mil disculpas. Les comento. Este mes tengo que hacer también un curso que nos está pidiendo la universidad con respecto justamente a temas de educación virtual y todas estas cosas. Y lamentablemente, y es por eso que les había pedido un corte y seguimos. Era porque tenía que también conectarme a esta capacitación en la que tenemos que hacer este curso y es a partir de las 6 de la tarde. Así es que vamos a tratar de abordar un poquito más de este tema y vamos a hacer la clase unos 15 20 minutitos más adicionales. De hecho, y con eso nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Les parece, chicos? Excelente, profe. Bueno, Inge. Listo, Mil ingeniero. disculpas. Y bueno, de cierta manera, no era que esté de sabio, Pau, pero justo coincidió y en buena hora, porque en realidad ya estaba poniéndose algo fuerte el, El el, debate. el tema de las ideas que teníamos ahí. Pero en todo caso estaba súper chévere y es súper interesante el poder de alguna manera nutrirnos mutuamente con este tipo de situaciones y de temas que de alguna manera nos atañen absolutamente a todos. ¿Sí? Ya hablando un poco, hemos analizado un poco el tema de este enfoque que tiene que ver con los enfoques tradicionales de emergentes y emergentes. Pero ahora, ya abordándonos o adentrándonos o analizando un poquito más a profundidad sobre los modelos de intervención e implementación. De este tipo de modelo, sí, nosotros vamos a identificar que también juegan un papel crucial en la determinación del éxito o del fracaso que pueda tener y del impacto que puedan tener estas iniciativas de intervención social y de innovación social. ¿Y esto por qué? Porque básicamente estos modelos abarcan muchas estrategias y muchos enfoques que nos guían hacia la implementación de proyectos innovadores y buscando también la asignación adecuada de recursos
y como tal, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva práctica enfocada en los modelos de intervención e implementación, podemos mencionar de que estos modelos de alguna manera intervienen y proporcionan un marco estructurado, y ojo con esto, un marco estructurado para que todas estas organizaciones y especialmente las comunidades aborden de manera efectiva todos esos desafíos que podemos nosotros encontrar dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, estos modelos, al ser diversos, son también adaptables, ¿no es cierto?, a los diferentes tipos de contextos. Y se acuerdan que cuando nosotros habíamos mencionado de los enfoques tradicionales, que estaban enfocados a largo plazo y de que alguna manera iban a ser repetitivos. Sí, esta es una de las diferencias primordiales con este otro enfoque. ¿Sí? Que tenemos la posibilidad de adaptar a diferentes conceptos esas soluciones que nosotros hemos generado. ¿Sí? Y esos enfoques comunitarios de alguna manera también van generándose de una manera sistemática, pero también a gran escala. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa de que de alguna manera todas las partes interesadas están enfocadas en el desarrollo de capacidades, en el enfoque en la colaboración, en la acción colectiva, que busca básicamente maximizar esos resultados, de alguna manera también maximizar esos impactos positivos dentro de la colaboración y dentro de la innovación social, más bien dicho. ¿Sí? Entonces, en última instancia, podemos mencionar de que la selección, la aplicación de este modelo va a estar fundamentado básicamente en impulsar un impacto social significativo y sobre todo duradero. ¿Ok? Hecho. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Cuáles son las principales áreas de aplicación con las cuales nosotros podemos establecer estas tendencias de innovación social? Nosotros vemos aquí tres aristas específicas que de alguna manera están conexas la una con la otra y que de alguna manera también ya los tratamos en este pequeño debate que se armó hace algunos instantes. ¿Sí? Una de estas áreas es justamente la salud y bienestar, la educación, información y el desarrollo comunitario. ¿Creen ustedes que la innovación social debe estar involucrada y estos enfoques, estos modelos, tienen que estar y tienen que aplicarse a temas de salud y bienestar? ¿Por qué? Porque si nos encontramos de salud bien, vamos a poder, digamos, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, vamos a poder desarrollarnos para trabajar, ser productivos. Entonces, si estamos bien de salud, alrededor, o sea, podemos producir mismo, o sea, nos vamos a sentir en la capacidad de producir bienestar a los demás. Ya. ¿Qué más podemos mencionar con respecto al ámbito de la salud? ¿Innovación social será acaso, planteo la pregunta, ¿innovación social será acaso que también se genere mejoras en la prestación de los servicios de salud? Yo creo que no solo en la mejora, sino también en la prevención de ciertas enfermedades. Correcto, ya. Carolina levantó la mano. A ver, la innovación social sí debería de estar combinado con el campo de la salud porque de esta manera genera un cambio positivo, ¿no? Un impacto positivo dentro de la comunidad. Porque, por ejemplo, la telemedicina es una innovación y eso le ayuda a las personas que no pueden salir de pronto a un centro de salud a ser atendidas dentro de su hogar o de Ujú. pronto programas comunitarios de educación en salud para que puedan tener educación de primeros auxilios y de esta manera se transforma la atención médica. Sea, Correcto. yo opino que la innovación enfocada en la salud se debería dirigir para procurar menos enfermos, para que Eh,
Porque de lo contrario, ¿de qué sirven que se hagan tantas situaciones de avances tecnológicos si eso a la larga le va a causar más enfermedades? Ujú. Entonces, creo que debe enfocarse es en la prevención. Eso significa que debemos promover de alguna manera estilos de vida saludables, ¿no es cierto? Así es, y bienestar. Profe, yo lo que entendía que el área de aplicación y que usted nos está indicando la lista que es salud y bienestar, ¿por qué la innovación se apega o por qué coadyuva más o porque tiene una mejor conexión con salud? Es porque la gente actualmente tiende a buscar innovación que sirva o sea eficaz en el tema de bienestar, de satisfacción personal y que vaya acompañado de la salud. Con el tema también, aquí faltaría o estaría inmiscuido el tema de sostenibilidad ambiental. Entonces la innovación cumple ese rol que se afila mucho al tema se apega mucho al tema de salud y bienestar. Ese es el tema, por qué la innovación se aplica a estos aristas. Sí, correcto, José. Y es que va todo de la mano, ¿no? Cuando hablamos de esta área de la salud, del bienestar como tal, de alguna manera lo que nosotros buscamos es buscar esa solución a los diferentes problemas que desde la salud podemos tener, ¿sí? Desde el ámbito de salud pública se puede generar. Y efectivamente parte de la innovación no es solamente el tema de tecnología, implementación de tecnología que nos permita generar un mejor diagnóstico, que nos permita llegar a un diagnóstico mucho más rápido, ¿sí? Y correcto, Pablo habla también de la salud mental. ¿Cuántos de nosotros, y hablo de manera general, cuántos de nosotros no necesitamos el tema de descargas emocionales para ir soltando cierto tipo de traumas que incluso podemos tener, que incluso esos traumas pueden estar generándose o pueden generar algún tipo de problema a nivel de salud, de violencia, etcétera, etcétera, que podemos llegar a tener. Entonces, ese tipo de estrategias, ese tipo de innovación que podemos generar a través de diferentes tipos de programas que permitan generar este tema o estas situaciones. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe cuál es el número al que pueden ustedes llamar del Ministerio de Salud con el cual pueden recibir o ayuda psicológica? Existe esa forma, existe esa situación y eso es una forma de innovación social que está enfocado al bienestar, a la salud y el bienestar de la población. ¿Sí? Entonces, no es solamente el tema de la tecnología. Sí, porque cuando nosotros hablamos de área de aplicación y temas de innovación y vemos salud, lo primero que se nos ocurre es efectivamente telemedicina, mejores equipos, mejores diagnósticos más rápidos, mejores reactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es solamente el tema de tecnología que está aplicado. Eso va también de la mano de programas que posiblemente no intervengan mucho tecnología, pero que causan un buen impacto en la población y mejoran su calidad de vida. ¿Sí? Mejoran su calidad mental, la posibilidad de tener mejor, mencionaba yo hace un momento, el tema de mejoras en la prestación de salud, ¿sí? Entonces, eso no necesariamente es con implementación de infraestructura, sino simplemente con la con la implementación adecuada de flujos o de procesos que permitan tener un mejor acceso a la salud, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante. Y habíamos mencionado hace unos minutos atrás de que era muy importante de que la población tenga salud y educación. ¿Sí? Entonces, todos estos enfoques de salud mental, de bienestar, de alguna manera de sacar esas taras que nosotros tenemos incluso con el temas de problemas de salud mental, porque son una de las bases, uno de los grandes males, si se lo quiere ver de esa manera, que tenemos con sociedad, el no tener acceso a una buena salud mental.
¿sí? Tener acceso a una atención médica, etcétera, lo podemos llegar a obtener, pero de alguna manera si nos dicen, es que necesitas ayuda psicológica, ¿qué pensamos? Es que está loco. No, no es necesario estar loco para tener una ayuda o una salud mental adecuada. Las descargas emocionales son muy, muy buenas. Y dentro de este tema de descargas emocionales, de salud mental, es muy importante, por ejemplo, que se generen programas que tienen que ver que de alguna manera son temas de innovación social, programas de autocontrol, de respiración, y créanme que ese tipo de capacitaciones, de ese tipo de ayuda que nosotros podemos llegar a tener, son muy buenas también y son muy importantes con respecto al impacto que puede tener y a la mejora de la sociedad como tal, al tener una mejor sociedad, una sociedad mentalmente más sana, por ejemplo. ¿Sí? Por ¿Qué eso más podemos? la innovación social también se enfoca en los valores en este caso, porque la empatía, la humanidad es tan necesario para poder eh, tener una mejor salud y no solamente mental. Bueno, va acompañada, ¿no? Mente Sí. sana, cuerpo sano. Y de hecho, hay algo, alguna vez en una capacitación justamente de temas de salud mental, se mencionaba el capacitador, sí, que era un psicólogo, de hecho. La mente, el cuerpo lo expresa. Y muchas de las ocasiones, las enfermedades físicas que podemos llegar a tener, Psicosomáticas, profe. exactamente, se generan y se producen por una somatización de la parte mental, del no estar tranquilo mentalmente. Entonces, fíjense en cómo el tema de innovación social no es solamente es tema de mejoras de tecnologías, de procesos, sino generar este tipo de situaciones o generar este tipo de bienestar a la sociedad. En el momento de que la sociedad se encuentre mejor en la parte de salud, en la parte mental, ¿creen ustedes que como sociedad vamos a mejorar también? Mm. Considero que es directamente proporcional al objetivo. Ujú. Sí, entonces, mm, denme 2 segundos, chicos. Ya, ahora sí, mil disculpas. Ya. Mencionábamos todas estas cosas con respecto al tema o al área de la salud y del bienestar. ¿Qué podemos hablar con respecto a la formación y a la educación? Educación y formación. Considero que es la nueva tendencia de tener conocimiento y técnicas sustentadas científicamente, ¿no? Que Ya. respalden, que respalden la innovación. Lógicamente ahora ya nada, o sea, si existe la experiencia o utilizamos los paradigmas para poder tener algún tipo de innovación, hoy ya se ve la necesidad y se ha abierto el campo de la introducción de las técnicas y de la ciencia como tal para poder aplicar los conocimientos en temas de innovación con el tema de educación. Ujú. Ya, sí, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ahora sí vamos a hablar un poquito también de temas de tecnología, porque dentro de la educación actualmente y hoy por hoy está muy, muy involucrado y trabaja muy de la mano con temas de tecnología. Tenemos temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha aprendido sobre un tema utilizando YouTube? ¿Han aprendido o no han aprendido? Claro. De Y hecho, yo aún mismo, de hecho, yo se mismo ha reforzado también, sirve como reforzamiento de conocimientos también, porque hay cosas que uno sabe, pero prácticamente teórico. Con videos, con sistemas lúdicos, como se enseña en YouTube, puede uno aplicar de mejor manera ya en la vida real. ¿aprendieron o no aprendieron simulación utilizando videos de YouTube?
Sí, Claro. Claro. ¿Ya? Caro levantó también la mano. bueno, la innovación en conjunto, la innovación social en conjunto con la educación puede transformar la sociedad, ¿no? Porque se puede crear proyectos, pueden crear plataformas educativas, que ahora hay muchas. Wow, pueden crear unas que sean gratuitas, unas que sean para acceder a diferentes tipos de conocimientos. Ujú. Correcto. Entonces, fíjese en cómo justamente este tema o esta situación de que de esta área de la educación y formación va de la mano con temas de tecnología, con el temas de generar nuevas metodologías o nuevos estilos de aprendizaje, el tema del aprendizaje continuo, el desarrollo de habilidades. Y, por ejemplo, ustedes, y en muchas ocasiones, ustedes de alguna manera cuestionan a los profesores y me han cuestionado, incluso a mí también, con respecto al tema de tareas grupales. ¿Y yo qué les he mencionado con respecto a esto? Yo les he mencionado que este tema de las tareas grupales tienen dos aristas o dos objetivos importantes. La primera, sí, y no es discutible, el de facilitarme un poco también a mí la vida para poder calificar menos tareas o o un número más reducido de tareas. Pero para mí la más importante como tal es el desarrollo de habilidades. ¿Sí? Y el desarrollo de esas habilidades blandas que está hoy por hoy bastante en auge, bastante en boga, en la cual nosotros vamos desarrollando esa posibilidad de trabajar en equipo, resolución de conflictos, que son las dos principales habilidades blandas que yo busco, por ejemplo, con el tema de tareas grupales. Y esto forma parte de la educación y de la formación, y esto forma parte de innovación. Antes no nos enseñaban, por ejemplo, a trabajar en equipo, no nos enseñaban y de alguna manera, o sea, tampoco es que decimos, es que les voy a enseñar, pero de alguna manera se busca utilizar este tipo de herramientas para que ustedes vayan desarrollando esa posibilidad de habilidades blandas de tal manera que ustedes puedan gestionar, y lo que decía José antes del receso, que el tema de poder manejar grupos de personas, el tema de poder manejar un equipo de trabajo. Es muy importante saber y gestionar de manera adecuada todo ese contexto de equipos de trabajo, de tal manera que vayamos aplicando este desarrollo de habilidades, ¿no es cierto?, para poder aplicarlas en el mercado, en el mercado laboral como tal, ¿sí? Y este mercado laboral de alguna manera tiene una constante evolución, ¿sí? Y esto nos permite de alguna manera generar conocimiento o se va gestionando a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante de que estos esfuerzos que se hacen dentro de la educación, dentro de la formación, vayan estrechando o vayan minimizando esas desigualdades educativas que podemos llegar a tener dentro de la sociedad. ¿Sí? Porque, y por eso es que les decía y les mencionaba de que va también el tema de educación e información, sí va muy de la mano del tema de tecnología. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la educación que podemos tener dentro de la, socie- de la- dentro de la ciudad que la educación que puede tener el niño que vive o la persona que vive en el campo, en la montaña. ¿Sí? En donde muy difícilmente puede llegar una señal de celular, una señal de internet. Sí, entonces es muy importante de que todo ese tema, todo este contexto se vaya desarrollando, se vaya generando. Y ahí viene el aparecimiento de nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, del famoso sistema de conexión de Internet de Starlink de Elon Musk? ¿Han escuchado? ¿Saben cómo funciona? Es satelital el internet. Exactamente, Pablo, es satelital. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si yo tengo, o si es que yo contrato este servicio, yo puedo estar tranquilamente en el campo con tal de que tenga energía o pueda prender o encender los equipos, voy a tener acceso a Internet y un Internet sumamente estable, sumamente bueno, de tal manera que pueda desarrollar plenamente las actividades. Entonces, fíjense cómo este tema de la masificación de tecnología nos puede también ayudar en temas de innovación, en temas de educación y formación, ¿sí?
Entonces, esto nos lleva a qué? A generar oportunidades, a fomentar oportunidades de aprendizaje inclusivas y equitativas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pregunta. Si nosotros hablamos de estos de desarrollo o de el área de aplicación de la salud y bienestar y también hablamos de la educación y formación, ¿será acaso que estas dos áreas tienen un impacto dentro del desarrollo comunitario? Van agarradas de la mano. Van de la mano, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Está Y es que efectivamente dentro del desarrollo comunitario lo que se centra es básicamente en fomentar la participación, la colaboración dentro de la comunidad. Y esto nos conduce a un desarrollo sostenible e inclusivo. Y estábamos donde estábamos hablando de inclusividad dentro de la educación. correcto. Sí, ¿no es cierto? Adicionalmente, estas iniciativas de desarrollo comunitario van a permitirnos generar una amplia gama de actividades de promoción dentro del emprendimiento social, dentro de programas de fortalecimiento de capacidades. Y esto busca básicamente fortalecer esa cohesión social, ¿no es cierto? Esa unión social para mejorar, por ejemplo, temas de gobernanza que estábamos hablando hace un momento. Si nosotros generamos un buen desarrollo, ¿se acuerdan que lo que les había mencionado, ¿no? En el momento de que tengamos un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, vamos a mejorar como comunidad, vamos a mejorar como sociedad. Entonces, y esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Si estoy sano, estoy educado, voy a poder generar, por ejemplo, proyectos de desarrollo comunitario. ¿Sí? En la que nosotros vayamos promocionando el desarrollo económico, la posibilidad de generar fuentes de empleo, ¿sí? Y fuentes de empleo que sean sostenibles y que sean amigables incluso con el medio ambiente. Entonces, fíjense en cómo todos estos temas de innovación social o de todas estas áreas de aplicación en función a estos enfoques que hemos estudiado nos permiten generar un buen desarrollo comunitario. ¿Sí? Aquí en Quito, no sé si aparte de Quito hayan situaciones similares. Hay unos centros que se llaman Casa Somos, que están manejados por los municipios, los GATS, y ahí enseñan pues cursos que ayudan a las personas que asisten a esos cursos a emprender para que se generen ingresos. También hay cursos para otras actividades que provocan pues que haya afluencia de personas y de repente se entretengan o hagan hagan amistad, en fin. Y eso también, aparte de eso, o lo que usted menciona, en las comunidades, pues cuando se hacen esos juegos que de vóley, de fútbol, lo que sea, eso fomenta también un desarrollo en la comunidad y estrecha amistades. Ujú. Sí, efectivamente, Mariana, todo este tipo de actividades también nos generan desarrollo comunitario y nos van generando, y fíjense en como decía usted, ¿no es cierto? Todo incluso este tipo de actividades físicas, de recreativas, van generando esos lazos, van generando esa posibilidad de mejorar vamos generando esa posibilidad de desarrollo comunitario como tal, a través de los diferentes aspectos de la sociedad, como estábamos analizando el tema de salud, educación como tal. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Les parece, muchachos? Listo, profe. Sí, chicos, mil disculpas. Estoy así. Dando la clase y también de alguna manera medio escuchando también la capacitación esta. A ver, chicos, voy a parar la clase hasta aquí y la grabación.